Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El botín de Moscú, 7.000 millones en 12 días. Amigos de qué hablan Geo, lo que publica el medio italiano Le Antidiplomático es para caerse de espaldas. Mientras las bombas caen en el Golfo, la caja registradora de Putin no para de sonar. En solo 12 días de guerra, el bloqueo del estrecho de Hormuz le ha generado a Rusia 7.000 millones de dólares adicionales en ingresos petroleros. Rusia se ha erigido sin disparar un solo misil en esta zona como el líder absoluto y el principal vencedor del mercado. No es solo que vendan más caro, es que el mundo entero, desesperado por el cierre de las rutas árabes, está suplicando por el crudo ruso. Putin tiene que mover un dedo para que la economía de Trump y Netanyahu, pues, trabaje para él. Así que nos encontramos con la rebelión de los vasallos, MERS y Europa contra Trump. Atención, a la fractura interna de la OTAN. Según Político y Le Monde, el canciller alemán Friedrich Merz ha dado un giro de 180 grados y ha condenado abiertamente a Trump. Dice que Washington e Israel no tienen un plan y que están sacrificando la seguridad de la Unión Europea en una guerra prolongada que nadie pidió. Y aquí viene lo más absurdo. Mientras los ciudadanos europeos no pueden pagar la calefacción, Zelensky corre a París para exigirle a Trump que no levante las sanciones a Rusia. Es decir, prefieren que Europa colapse antes de permitir que el petróleo fluya. Como dice María Zaharova, las élites europeas están rezando por el regreso de los ultraliberales, los demócratas, a la Casa Blanca, porque este caos de Trump los está dejando desnudos ante sus pueblos. Así que empecemos con el choque de Le Monde, Zelensky contra el realismo. Zelensky y los eurócratas están en pánico. Saben que si Trump pacta con Putin para bajar el petróleo, Ucrania pasa a segundo plano. Por eso critican ferozmente la decisión de Washington de suspender sanciones. Es una guerra de todos contra todos en el Capitolio y en Bruselas. Mientras Moscú, pues, cuenta los billeticos, ¿no? Esto es el león que ha cobrado su préstamo. Es que miren, hemos recorrido el mapa completo de la crisis, ¿no? Desde el fuego de Fujairah en el video anterior, hasta las maletas de oro en Budapest, pasando por los 7.000 millones que Rusia ha embolsado en menos de 2 semanas. La reflexión final es sobre Cibelat. Ayer hablábamos de la vigilancia y hoy vemos por qué el león rugiente de la guerra ha devorado la lógica de Occidente. Trump inició una furia épica para demostrar fuerza, pero ha terminado fortaleciendo a su mayor rival y dividiendo a sus aliados más cercanos. Así que hoy, 14 de marzo, el canciller Merz le da la espalda a Washington, Francia se aferra a sanciones suicidas y Rusia se convierte en el árbitro del destino energético mundial. La soberanía, la soberanía precede a la caída y lo que estamos viendo es el desmoronamiento de un orden que pensó que podía controlar el fuego sin quemarse. Sed prudentes como serpientes. No escuchen los discursos oficiales. Sigan el dinerillo, como siempre les digo acá en De qué hablan Geo. Sigan el dinero y ahora pues sigan el petróleo, que viene siendo lo mismo, ¿no? Digo, solo digo. La grieta está abierta y por ahí se escapa el poder del viejo mundo. Así que este reporte de Le Antidiplomático, yo diría que es la confirmación técnica de que el tablero ha dado un vuelco absoluto. Ya no hablamos de proyecciones, ¿eh? Hablamos de 7.000 millones de dólares que han entrado en las arcas del Kremlin en solo 12 días. Mientras Estados Unidos gasta en bombas la misma cantidad de dinero, Rusia cobra en oro negro. Ah, y ojo, ¿eh?
que Estados Unidos se gasta esa platica en 6 días. ¿Eh? Así pues que entremos a esta actualización que hoy día nos llevará unos 20 minutos para desglosar todo esto. Empecemos. El botín del oso, 7.000 millones y el fin del Brent. Lo que estamos viendo es un evento sísmico en las finanzas globales. Según Le Antidiplomático y el Centro de Investigación sobre Energía, Rusia ha recuperado casi 7.000 millones de dólares adicionales desde que comenzó el fuego en Irán. Es un aumento del 14% en sus ingresos en tiempo récord. Pero aquí está la noticia que hará que Wall Street entre en pánico. Por primera vez en la historia, el crudo ruso Urals es más caro que el Brent internacional. Se cotiza a $100,67. ¿Por qué? Porque el petróleo ruso tiene el mismo grado de azufre que el de los países del Golfo. Al estar Hormuz bloqueado por los aliados de Estados Unidos, para los aliados de Estados Unidos, las refinerías de la India y China se han lanzado como lobos sobre el crudo de Putin. El catador de sanciones ha terminado siendo, pues, el rey de mercado. La desesperación del Golfo. Trump, pues, pide auxilio a Moscú. Es que miren estas cifras de producción perdidas. Arabia Saudí, 2.5 millones de barriles diarios. Irak, 2.9 millones de barriles diarios. Emiratos y Kuwait, 1 millón combinado. El suministro del Golfo prácticamente ha desaparecido. ¿Y qué ha hecho la administración Trump? Lo impensable. Washington le ha pedido a Rusia que reponga los suministros perdidos. La misma potencia que sancionó a Rusia en el 2022 ahora le suplica que abra el grifo. Incluso han tenido que darle a la India un permiso especial para comprar todo el crudo ruso sancionado que esté ahí en el mar. India está a punto de duplicar sus compras de 2.000 millones de barriles por día. La furia épica de Trump ha terminado financiando la maquinaria militar rusa con la que supuestamente compite, ¿no? El ultimátum de Teherán. ¿No? Petróleo a $200. Irán no se ha quedado callado. Teherán ha lanzado una advertencia que ha hecho temblar las bolsas. Si Trump y Netanyahu no detienen la guerra, el petróleo llegará a los $200. La estrategia de Irán es quirúrgica. Dejan pasar el petróleo hasta China, pero bloquean a los aliados de Estados Unidos, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Por interceptar sus misiles. Los oleoductos alternativos, como el este-oeste de Arabia Saudí, están al límite de su capacidad y no pueden salvar al mundo. Solo Rusia, Noruega y Canadá están ganando. Trump quería un nuevo siglo americano, estadounidense, y lo que ha conseguido es el siglo del petróleo ruso. A ver, entremos a este análisis y llamémosle el león que cobra el impuesto. Amigos de ¿Qué hablan Geo? La palabra de hoy es pragmatismo. Sé sobrios y velad. El león rugiente de la necesidad económica ha devorado las sanciones de la OTAN. Rusia ya no es el paria, es el proveedor de última instancia de un imperio que se incendia por sus propios errores. ¿Quién es el verdadero estratega aquí? Putin ha esperado en silencio mientras sus enemigos incendian el Golfo. Ahora Estados Unidos tiene que elegir entre dejar que su economía colapse o alimentar al oso ruso. El 14 de marzo marca el día en que las sanciones murieron oficialmente bajo el peso de la realidad energética. Sed prudentes. El petróleo a $100 es solo el peaje de una guerra que Washington no puede pagar. Nosotros seguimos aquí, en la torre de mando, vigilando cómo el dinero cambia de manos mientras el mundo cambia de dueño. Amigos de ¿Qué habla Geo? Para mantener esta frecuencia libre de la niebla de guerra, pues esto conlleva un costo logístico. Si valoras lo que aquí te decimos, lo que otros callan por medio de compromiso, te invito a formar parte activa de nuestra red de abastecimiento. Suscríbanse y activen la campana.
es nuestra forma de burlar el algoritmo y mantenernos unidos. Denle me gusta y compartan. Cada vez que compartan ese reporte, le dan un golpe a la censura, los aseguro. Y el apoyo a la trinchera. Si están en sus posibilidades, pues apoyarnos directamente a través de PayPal, invitarnos a un café digital o únanse como miembro del canal. Los enlaces están en la descripción y en el primer comentario fijado. Gracias por el soporte a esta misión. Y bueno, hablemos del giro de MERS, del apoyo servil al pánico total. La lealtad en la alta política dura lo que tarda en subir el precio de la gasolina. Hace apenas 7 días, el canciller alemán Friedrich Merz sonreía en el despacho oval mientras Trump alardeaba de sus bombardeos. ¿Se acuerdan? Hoy, según Político, Merz ha cambiado el guión. Desde Noruega ha lanzado su crítica más feroz. Washington e Israel no tienen un plan de salida. Alemania se ha dado cuenta de que esta furia épica es en realidad una guerra eterna que no pueden pagar. Merz está atrapado entre una coalición interna que se le revela, un sector industrial que agoniza por los costes energéticos y el fantasma de una nueva crisis migratoria. El 28% de los iraníes que huyan de las bombas ya han dicho que su destino es Alemania. Merz sabe que si llegan millones de refugiados, su gobierno cae y la AfD tomará el control. El aislamiento de Berlín, ni con Trump ni con Putin. Amigos de Geo, el aislamiento de Merz es total. Mientras él intentaba ser el buen alumno de Washington, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron e incluso Giorgia Meloni ya habían calificado la guerra de ilegal. Merz se ha quedado sin aliados en Bruselas. Pero lo más cínico, amigos de Geo, es su reacción al levantamiento de sanciones al petróleo ruso. Merz ha llamado a esta medida de Trump errónea. Teme que Washington esté financiando indirectamente al Kremlin para salvar su propia economía, mientras deja a Ucrania y Alemania en la estacada. Es el colmo de la ironía, ¿no? Alemania apoyó a Trump para derrocar a Teherán y ahora Trump pacta con Moscú, dejando a Berlín con la factura de la guerra y sin energía barata. La Maquiavelia, ¿no?, de Zaharova. La portavoz rusa, María Zaharova, ha puesto el dedo en la llaga con una presión quirúrgica. Dice que las élites europeas como Merz y Macron están rezando por el regreso de los ultraliberales en la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque no saben cómo lidiar con un Trump que actúa por su cuenta, que rompe el mercado petrolero y que les exige pagar el precio de las aventuras militares. Alemania ha declarado que no quiere ser parte de este conflicto, pero ya es tarde. Sus empresas están perdiendo competitividad cada hora, cada hora que pasa con el crudo a $100. Merz ha anunciado que intentará mediar con el G7 para un alto al fuego. Pero seamos realistas, amigos de Quebraquero. ¿Quién va a escuchar a un canciller que ha demostrado que su postura cambia según el precio del barril? Digo, solo digo. El león que divide el reino, ¿no? A ver, amigos de qué hablan Geo. La imagen de Friedrich Merz hoy es la imagen de la decadencia del liderazgo europeo. Es sobrio, Stibelat. El león rugiente de la guerra no solo está en el Golfo, está en Berlín devorando la coherencia de quienes pensaron que podían ser socios de un incendio sin quemarse las manos. Merz ha pasado de la sonrisa servil a la condena desesperada en menos de una semana. Eso no es liderazgo, es instinto de supervivencia de un sistema que se desborona. Trump ha fracturado la OTAN de una forma que Putin nunca soñó, simplemente poniendo el interés económico de Estados Unidos por encima de la seguridad de sus aliados. Ser prudentes. El 13 de marzo, el día de ayer, Merz pidió conversaciones de paz, pero el mercado ya ha decidido. La guerra en Irán ha revelado que Europa no tiene voz propia, solo ecos de un pasado que ya no vuelve. Y los iraníes ya no creen en la diplomacia, ya no les escuchan.
Así pues, amigos de que hablan Geo, este reporte de político, se van a dar cuenta que esto le va a dar un toque humano y político necesario para el día de hoy. Aquí vamos a demostrar la debilidad de los líderes que nos llevan al abismo. Así que entremos a este segmento y le llamaremos el éxtasis de los vasallos, la ilusión de Europa. A ver, amigos de qué hablan Geo. Cerramos este reporte de urgencia con la radiografía más mordaz de la crisis. María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, ha soltado una verdad que escuece en Bruselas. Las élites europeas están rezando por el regreso de los demócratas y los ultraliberales a la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque extrañan el tiempo en que Washington fingía escucharlos en una mesa común. Zaharova dice que Europa quiere fundirse en éxtasis con el establishment liberal de Estados Unidos para dejar de ser vistos como esclavos miserables y volver a ser vasallos felices. Prefieren la obediencia silenciosa de antes al látigo abierto de la administración Trump, que les impone aranceles del 10%, mientras les quita el control militar de Suecia y Finlandia. La traición de los socios, ¿no? Impeachment en el horizonte. Atención a este dato, amigos de que hablan Geo. La división es tan profunda que políticos europeos ya están considerando apoyar abiertamente al Partido Demócrata para destituir a Donald Trump tras las elecciones de mitad de mandato en noviembre de 2026. Están dispuestos a conspirar contra su propio aliado con tal de recuperar la unidad mental de antaño. Pero como advierte Zaharova, es una ilusión. Estados Unidos aporta el 72% del presupuesto de la OTAN. Nunca verá a Europa como un igual, sino como una herramienta que hoy, bajo el fuego en Irán, pues se está rompiendo. Así que el león ha dividido la manada. Hoy hemos visto el cuadro completo. Rusia cobrando $7,000 millones en 12 días. Zelensky rogando en París que no le quiten las sanciones a Putin, Merz entrando en pánico por los refugiados y la energía en Alemania, y Europa entrando o entera soñando con un regreso al pasado para no admitir su irrelevancia. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El león de la soberbia ha devorado la cohesión de la OTAN. Trump ha puesto a sus aliados en una posición imposible. O aceptan el realismo de negociar con Rusia o se hunden en una guerra eterna contra Irán que no pueden financiar. Ser prudentes. Las élites de Bruselas esperan un milagro en las elecciones de Estados Unidos, pero el petróleo a $100 y el cierre de Hormuz son realidades físicas que no entienden de ideologías. El mando ha cambiado hoy, yo diría, y los vasallos felices se han despertado en una pesadilla. Así pues, que el reporte está sellado. Ahí tienen la información. Y como les dije anteriormente, que entren los demócratas o que entren los republicanos, igualdad. A nosotros, que no somos estadounidenses, nos da igual. Lo único es que quizás de lluvia ácida va a terminar en lluvia sucia. Pero igual, va a llover de ese imperio que está decayendo. Van a patear muy fuerte porque se están cayendo, como lo ha dictado la historia en los últimos siglos o milenios. Así que estén juntos, amigos de Que Hablan Geo, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Chao, chao.